Vamos a hablar en esta presentación de los pares craneales, que, bueno, como ven, son bastante. Lo importante es tener claro la parte más gruesa y que nos importa clínicamente, especialmente cuál es su emergencia aparente a través del tronco encefálico. Y bueno, algunas precisiones, por ejemplo, que el primer y el segundo par generalmente se hablan que son prolongaciones del prosencéfalo más que pares craneales como tal. Antiguamente se hablaba que al hacer fondo de ojo uno lo que estaba haciendo era abrir una ventana para poder ver el cerebro directamente. Hay mucho detalle anatómico, tanto del origen dentro de el tronco, de las vías y los núcleos, versus cierto su emergencia aparente. Lo importante es tener claro esto último y saber cuáles son las funciones principales de cada par y que nos pueden dar alguna importancia clínica. Es muy relevante saber dónde sale cada par, a qué nivel del mesencéfalo, del puente, del bulbo, puesto que nos va a servir para ubicar lesiones y, por ejemplo, cuando estamos hablando de compromiso de conciencia, compromiso del SARA, del sistema reticular activante, también para ver cuál es la profundidad del coma, por ejemplo. El nervio olfatorio se debe buscar dirigidamente su función cuando hay alguna patología que conocidamente, ¿cierto?, provoque algún tipo de alteración. Por ejemplo, la patología neurodegenerativa, el Parkinson, puede provocar hiposmia. Incluso hay algunos test de olfato que ayudan para el diagnóstico, ¿cierto?, de esta enfermedad. También pueden haber algunas patologías epilépticas que pueden dar algún tipo de parosmia o algunas alucinaciones olfativas. Las lesiones secundarias a TEC, cuando hay algún tipo de lesión frontal o lesión por contrafuerza y se mueve, ¿cierto?, rápidamente el frontal por sobre el hueso, puede provocar lesiones olfativas. También algunos tumores, ¿cierto?, hipofisiarios o tumores de la base de cráneo o tumores mediales. Y algunas otras situaciones más específicas como una encefalitis herpética también puede alterar el olfato. En el caso del segundo par, tiene funciones bastante diversas. Tenemos que por lo menos tener una idea de cada una de ellas en forma general y es bastante extenso. La agudeza visual para nosotros, desde el punto de vista neurológico, no nos importa lo grueso, puesto que la patología que afecta el nervio óptico y que baja la agudeza visual es bastante grosera en ese sentido. Por ejemplo, una neuritis óptica puede hacer que el paciente no vea nada, o vea solo bulto, o vea luz sombra. Estamos hablando de compromiso bastante importante, más que algo tan específico, ¿cierto? Como lo que ven los colegas en oftalmólogos, ¿cierto? Con las tablas específicas para eso. Para nosotros es muy importante dejar establecido si el paciente ve bien a 30 centímetros o a 1 metro, cuenta dedo, ve bulto, ve luz sombra, parece ser eso ser muy grueso, pero para la práctica neurológica clínica a pie de paciente sirve bastante por el tipo de patología, como les comento, que lo puede afectar. Con respecto a la campimetría de Goldman es lo más específico, lo que nos da mayor información, pero al pie del paciente la campimetría por confrontación es muy importante. Siempre hay que hacerlo un campo visual versus el otro, siempre procurando de que tanto el paciente como el examinador tengan un campo visual confrontándose. Y si el paciente no coopera, se puede utilizar, por ejemplo, por amenaza. Aquí tenemos la típica imagen donde el paciente, fíjense bien, él también se tapa un ojo para poder confrontar el campo visual del examinador con el del paciente. Acá tenemos la clásica figura donde el campo visual se ve alterado según la zona donde hay alguna lesión dentro de la vía óptica. ¿Qué es lo que podemos decir como a modo general? Que en la medida en que nosotros vamos más hacia la corteza, en general se hace más simétrico el déficit, la mianopsia, se hace mucho más simétrico. Y lo otro, mientras más vamos hacia la corteza, la visión macular, o sea, la visión que tiene mayor detalle, mayor definición, se tiende a conservar. ¿Ya? Lo otro que es bastante relevante es que una vez que salen del quiasma, la cintilla óptica va bastante junta a la fibra
distinto a lo que ocurre con las radiaciones ópticas que se van como abriendo a través del temporal y del parietal. De forma que cuando hay lesiones a ese nivel podemos ver cuadrantopsis. ¿Ok? Así que es muy importante tener claro esos conceptos como básicos que le he comentado. El fondo de ojo, en general, en neurología se realiza sin dilatación por el riesgo de que haya algún paciente que pueda tener de complicación un glaucoma agudo. También por la incomodidad del paciente siempre se le pide incluso que vaya acompañado porque después como quedan, cuando se dilatan por alguna causa oftalmológica, quedan con mucha sensibilidad a la luz. Tienen que ir acompañados, ¿cierto?, a hacer el examen. Entonces, y lo más importante para nosotros que si se dilata el paciente se pierde la respuesta del tercer par, la respuesta que para nosotros da mucha información, por lo tanto no. Nosotros hacemos el fondo de ojo sin ocupar ninguna sustancia que dilate la pupila. ¿Cuáles son los objetivos? Que son bastante básicos, pero muy relevantes clínicamente. Poder ver el rojo pupilar. ¿Y qué es lo que nos dice esto? De que hay indemnidad en la transparencia de todas las estructuras del ojo y al revés. Si nosotros vemos a un paciente que ha perdido su visión y vemos que no tiene rojo pupilar, lo más posible es que sea un problema oftalmológico más que neurológico. ¿Ok? Lo otro que hay que hacer luego de poder identificar el rojo pupilar, observar la papila, ver los bordes, la excavación, los vasos arteriales y, si es posible, ver el pulso venoso, entendiendo que hay algunos pacientes que en forma normal, entre comillas, no lo tienen, no se logra observar por alguna variante anatómica. Acá, por ejemplo, vemos la típica imagen, que siempre hay que tener ojo con esta imagen porque esta es una imagen que, entre comillas, está instrumentalizada, es una foto oftalmológica y uno como clínico, sin ocupar ningún tipo de dilatación, uno en general ve la papila, algunos vasos que hay en relación con la papila, ver algún cruce arteriovenoso, ¿cierto? Pero lo que uno ve en el oftalmoscopio al pie de paciente es algo mucho menor a lo que se ven en estas fotografías que son tan clásicas, ¿no? Lo otro que podemos hablar es que hay distintos tipos de edema de papila. Algunos pueden traducir alguna inflamación con una neuritis óptica, otros pueden denotar un aumento de presión intracraneal como una hidrocefalia, por ejemplo. Por lo tanto, la interpretación va a depender mucho del cuadro clínico y el caso a caso de cada paciente. Con respecto a los pares oculomotores, en general se ven juntos, entendiendo que, en términos simples, el tercer par moviliza en forma completa el ojo, salvo el oblicuo superior, que lo ve el cuarto par, salvo el recto externo, que lo ve el sexto par. Lo que uno hace es generalmente hacer este movimiento en cruceta y de izquierda a derecha para poder corroborar de que todos los movimientos están adecuados. Siempre en este caso hay que verificar de que la mirada esté conjugada y que el paciente no vea doble en ninguna de las posiciones. Cuando uno habla del reflejo fotomotor, del consensual y acomodación, esto es muy relevante, puesto que nos va a hablar de la indemnidad de la vía visual y del tronco, cuando estamos hablando de reflejo fotomotor y consensual, y también va a involucrar corteza cuando hablamos de acomodación. ¿Ok? Cuando yo tengo un estímulo luminoso y la pupila se contrae, eso es un reflejo motor directo. Y cuando yo veo que también hay una respuesta en el ojo contralateral, estoy hablando de un reflejo consensual. Si yo le pido al paciente que mire un objeto y a medida que yo acerco el objeto el paciente va fijando su mirada, me voy a fijar que la pupila también se contrae. Ese es el reflejo de acomodación y como aparece en este esquema, el reflejo de acomodación involucra componente cortical. Entonces eso es muy relevante porque cuando uno ve a un paciente y ve que tiene reflejo pupilar directo y consensual presente, lo único que uno puede decir es que el nervio óptico y el tronco están indemnes, pero uno no puede hablar de corteza en ese caso.
Para hablar de corteza ya uno tiene que hablar de acomodación. Hay algunos síndromes clásicos que tienen que ver con alteraciones pupilares y aquí tenemos el síndrome de Horner, que corresponde a un compromiso de la vía simpática que puede ser a varios niveles, desde el hipotálamo central, ¿cierto?, hasta el globo ocular. Y hay variadas enfermedades, variadas patologías que pueden dar curso a este síndrome. Se compone principalmente de miosis, pero no una miosis puntiforme, sino que, por decirlo de alguna forma, una miosis leve, un grado de enoftalmo bajo, una leve tosis que no logra tapar el ojo, ¿cierto? Y alguna variable anhidrosis según el nivel donde está la lesión. Pueden haber múltiples causas centrales, periféricas, prehipoganglionares. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como aparece acá en el dibujo, hay tres neuronas involucradas y que tienen recorrido tanto a nivel del neuroeje, a nivel central, como a nivel periférico. Entonces, es muy importante tener claro de que cuando uno ve a un paciente con un síndrome de Horner hay que hacer un estudio bastante completo para poder descartar las causas más comunes, examinar al paciente, llevar a cabo una buena historia. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene un Horner, se ve en el lado izquierdo, ¿cierto? Una leve tosis y miosis, disculpen, al lado derecho, y tras la instilación de una sustancia especial, eso tiende a mejorar. Pero ¿qué es lo que me importa que se fijen en esta fotografía, la superior? Es que la tosis es una tosis leve, ¿cierto? No es una tosis completa. Y la miosis también no es una miosis puntiforme, sino que es algo leve y que se nota especialmente cuando hay un poco de oscuridad. ¿Ok? En este caso es por una lesión de un bocio que está alterando, ¿cierto? Probablemente alguno de los ganglios, ¿cierto? A nivel cervical. Distinto al caso que vemos acá, donde hay un síndrome de Horner izquierdo, se ve también una miosis que no es severa, no es puntiforme, ¿cierto? Una tosis leve, un leve enoftalmo, y aquí se ve que es secundario a una disección, ya que siempre hay que recordar que en pacientes jóvenes una causa prevalente de infarto cerebral es disección. Y como hay un entramado del sistema simpático que va en relación con la carótida, se puede producir este cuadro. Pero también tenemos, por ejemplo, el síndrome de Pancos, donde hay un cáncer pulmonar, ¿cierto?, que está alterando el ápex y eso también puede provocar un síndrome de Horner. Entonces es muy importante tener una mirada amplia de este tipo de alteración, puesto que puede ser de origen central como periférico del punto de vista neurológico, incluso puede tener otras patologías no neurológicas como causantes. El tercer par es un par bastante complejo que tiene que ver no solamente con los movimientos oculomotores. Recordar de que realiza todos los movimientos del ojo, salvo los movimientos del oblicuo superior y del recto externo. Todo lo hace el tercer par y también está involucrado en la elevación del párpado. Y cuando hay alteración del tercer par con alteración del párpado, efectivamente es una tosis muy importante, mucho más importante que en el síndrome de Horner. Y lo otro que tiene que ver con la inervación pupilar. Acá, por ejemplo, vemos que en el ojo izquierdo el paciente tiene una tosis muy importante, casi cubre completamente el ojo y no tiene mayor movilidad, solamente se moviliza hacia externo, ¿ah? Pero el resto de los movimientos están francamente disminuidos. ¿Por qué es importante el tercer par? Porque hay aneurismas o tumores cerebrales que pueden comprimir el tercer par y en forma característica cuando algo que está comprimiendo, un aneurisma, un tumor, vuelvo a repetir, cuando está comprimiendo el tercer par, sí o sí se va a afectar la pupila. Y es lo que nosotros hablamos de un tercer par completo. ¿Hay algún grado variable de oftalmoparesia? Puede que tenga una tosis también en grado variable, pero lo que siempre nos tiene que llamar la atención es un tercer par donde la pupila está fija. Si ocurre eso, tenemos que sí o sí pedir un angiotac de cerebro, una resonancia, para descartar alguna lesión compresiva que esté afectando al paciente.
Distinto es cuando la pupila está bien reactiva, que eso se ve, por ejemplo, en pacientes con craniopatía metabólica en contexto de diabetes, que tiene una gravedad menor, ¿cierto? Y que muchas veces se hace un estudio, pero mucho más acotado, tomando en cuenta este detalle, ¿cierto? De que si la pupila está indemne, es un tercer par incompleto y es mucho menos probable que tenga alguna lesión compresiva. El cuarto par, su compromiso aislado es raro, es poco común, se ve más el compromiso congénito y en general se ve su función cuando uno va como bajando la escalera, ya que se rota el ojo, ¿cierto?, hacia inferior y medial y, como les digo, esto en la práctica clínica se ve poco en forma aislada. El sexto par tiene una mayor importancia por dos motivos. Primero, porque altera la mirada horizontal. El paciente ve doble, lo que se llama diplopia horizontal. Ahí siempre hay que tratar de buscar que no haya algún sexto par involucrado. Y lo otro que nosotros podemos ver es que el sexto par es un par que cuando aumenta la presión intracraneal se puede alterar. Por lo tanto, en algunos casos localiza una lesión de puente donde está su origen aparente, pero ojo que cuando hay aumento de presión intracraneal, solo por eso en su trayecto se puede ver afectado y es un pseudolocalizador y es un signo de alarma para hipertensión endocranial. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un paciente que no tiene, ¿cierto?, la posibilidad de girar el ojo en forma horizontal hacia la derecha. Este paciente podría tener perfectamente una lesión de puente, pero ojo que también podría ser un aumento de presión intracraneal, por ejemplo, una hidrocefalia o una trombosis venosa cerebral. Entonces, por favor, recuerden que el sexto par puede ser pseudo localizatorio y no manifestar solamente una lesión de puente. El trigémino es un par también bastante importante que tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el reflejo corneal, que tiene aferencia en el quinto par y eferencia en el séptimo par. También tiene que ver con la musculatura masticatoria y es muy relevante, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, conocer cuáles son las ramas, ya la rama oftálmica, la rama maxilar y la mandibular, y conocer muy bien hasta dónde llega la inervación. Porque algunas veces ocurre que hay pacientes que tienen algunos síntomas sensitivos no anatómicos de la esfera conversiva, por ejemplo, y obviamente ahí uno puede detectarlo si es que no sigue ciertas zonas que sabemos están inervadas por el trigémino. Por ejemplo, el ángulo de la mandíbula no tiene una inervación por el trigémino, entonces si el paciente relata mucho dolor en esa zona, sería poco probable que sea por una patología trigeminal. Lo otro que también es bastante clásico es que si hay lesiones del núcleo del quinto par, el paciente tiene alteraciones como tela de cebolla desde proximal a distal alrededor de la boca. ¿Ya? Esto es menos común, pero también uno podría encontrarlo. Ya si hay una lesión nuclear, se da esta distribución en tela de cebolla distinta a la distribución por rama oftálmica, por rama maxilar, rama mandibular, cuando la lesión en el trigémino es periférica más allá del núcleo. Hay un síndrome que también es bueno que lo conozcan, que es el síndrome del seno cavernoso, donde se alteran los pares craneales, el tercero, el cuarto, el sexto, y además se puede alterar la primera B1, ¿cierto?, que es la rama oftálmica del trigémino en forma clásica, y esto se puede afectar por varias causas. Pueden haber alguna inflamación, puede haber también alguna infección, algún tumor, y aquí el paciente clásicamente tiene una oftalmoplegia, o sea, no puede mover el ojo hacia ninguna parte, con una tosis importante y generalmente compromiso pupilar, y esto generalmente es bastante doloroso. Acá tenemos un caso, ¿cierto?, donde se ve una infiltración en un contexto de un síndrome de Tolosa-Hahn, donde está la flecha, ¿cierto?, del seno cavernoso derecho, y ahí tenemos el paciente que está con la tosis, se explica de que el paciente está con oftalmoparesia, y es un paciente que está con mucho dolor. El nervio facial también es un nervio bastante importante, especialmente porque hay una patología que es la parálisis facial periférica, que es relativamente común. Hay que tener ojo de que el nervio facial no solamente mueve la cara, la musculatura de la cara, sino que también tiene otras funciones, ¿ya?
Lo primero, obviamente, es ponerle atención al examen motor, ves que haya una simetría facial, siempre primero ver en reposo, luego en activación los músculos faciales, pero recordar que hay otras funciones del facial, como sensorial, el gusto, los dos tercios anteriores de la lengua, inerva el estribo, y eso es muy importante porque ese músculo, una de las funciones que tiene es que amortigua los ruidos muy fuertes. Entonces, cuando el paciente pierde este músculo, tienen algiacusia, tienen dolor con algún ruido muy fuerte. También hay sensibilidad del pabellón auricular y algún grado de inervación, ¿cierto?, de las glándulas salivales y lagrimales. Cuando yo tengo una parálisis facial central, se afecta la parte inferior de la cara, a diferencia de la parálisis facial periférica, donde toda la hemicara ipsilateral tiene compromiso. En este caso, por ejemplo, se ve en la foto inferior, se ve que el paciente intenta cerrar el ojo, en forma automática los globos oculares van hacia arriba, pero como tiene una apariencia de la hemicara izquierda y no puede cerrar bien el ojo, se ve la esclera. Y ese ver la esclera, cuando el paciente intenta cerrar el ojo, es lo que se llama el signo de Bell. Ojo de que no todos los pacientes con parálisis facial periférica tienen signo de Bell. Hay algunos que tienen parálisis que son leves, que no alcanzan a tener parálisis o sea, el clásico signo de Bell, pero siguen siendo parálisis faciales periféricas. ¿Por qué ocurre esto? Porque la hemicara superior tiene una inervación de ambas cortezas. En cambio, la parte inferior de la cara tiene inervación solamente de periférica, solamente nuclear. Por lo tanto, cuando yo tengo una parálisis facial central, se respeta la hemicara superior, puesto que el otro hemisferio ayuda a movilizar esa zona. En cambio, cuando hay una parálisis facial periférica, no existe esa ayuda, entre comillas, y toda la hemicara cae. ¿Ok? Entonces esto igual es importante porque en general una parálisis facial periférica es mucho más espectacular, se ve, entre comillas, más fea que una parálisis facial central, pero es mucho menos grave, denota mucho menos problemas. Una parálisis facial central es algo leve, muchas veces los pacientes demoran en consultar y puede denotar un infarto cerebral o algún otro cuadro. Acá tenemos la diferencia entre parálisis facial central versus periférica, que es básicamente lo que le he comentado, que en la periférica es toda la hemicara, y lo otro que en general en la periférica se acompaña de todas las otras funciones que tiene el séptimo par, a diferencia de la central. Entonces vemos que el paciente tiene el signo de Bell, pero aparte de eso puede tener dolor retroauricular, puede tener algiacusia o hiperacusia. El paciente generalmente tiene algún tipo de sensación en el meato, ¿cierto? Que tiene que ver con esta alteración sensitiva. Algunos describen como dolor, otros como una sensación, como una parestesia, etcétera. Entonces es muy importante hacer esta diferencia porque, como vamos a ver en otras clases, la parálisis facial periférica tiene un manejo y tratamiento bastante específico. El octavo par tiene una función auditiva y una función vestibular. En general nosotros tratamos de buscar en forma muy exhaustiva la función vestibular más que auditiva. Está la prueba de Ring que con el diapasón uno trata de ver si hay alguna diferencia entre la conducción auditiva, aérea y la conducción a través del hueso. ¿Ya? En general, cuando hay una hipoacusia sensorio-neural, la audición aérea es mejor que la ósea, ¿ya? Y un RIN positivo significa que la percepción aérea es mejor que la que se transmite a través del hueso. Por otro lado, en Weber se coloca el diapasón en el medio, ¿cierto?, del cráneo del paciente y se ve si hay alguna lateralización. Si el paciente tiene una hipoacusia de conducción, la vibración se va a sentir más intensamente en el oído hipoacúsico, ¿ya? Que tiene audición ósea preservada. En cambio, si es una hipoacusia sensorio-neural, por alguna lesión vestibular a nivel de nervios, ¿cierto? O de núcleo,
las vibraciones se van a percibir con mayor intensidad en el lado sano, ¿ya? ¿Qué es qué es lo otro que a nosotros nos interesa cuando estamos hablando del octavo par? Nos interesa bastante el nistagmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un síntoma, primero, llamativo, que puede ser bastante desagradable para el paciente, y segundo, porque nos puede ayudar a diferenciar una patología central de periférica. En general es un movimiento reflejo ocular que tiene una fase rápida y lenta. La fase rápida le da la dirección al nistagmo y generalmente es contralateral a la lesión periférica. Ojo que cuando estamos hablando de una lesión central, eso no es así. Hay un 50% que es ipsilateral, un 50% que es contralateral. Esto de que la fase rápida sea contralateral a la lesión es cuando es periférico. Ahí funciona ese concepto. Hay distintos tipos, el espontáneo, el posicional, el optoquinético, el poscalórico. Hay distintos tipos. ¿Qué es lo importante? Que si yo llevo al paciente una mirada extrema, voy a sacar un nistagmo fisiológico que tenemos todas las personas. Entonces siempre hay que llevar al paciente a 30 grados, o sea que se vea un poquito de esclera entre el globo ocular y el extremo, ¿ya? Eh, Cuando tiene solamente una dirección, unidireccional, cuando tiene dirección doble, bidireccional, y cuando tiene una dirección horizontal, y en este caso también vertical, vamos a hablar de multidireccional. ¿Por qué es importante esto? Porque si la fase rápida solamente tiene una dirección, eso generalmente es periférico. En cambio, cuando hay una dirección a izquierda, a derecha, horizontal o vertical, ahí es muy probable que la lesión sea más central, de vías centrales. Lo otro que es importante establecer es con cuánta rapidez bate el nistagmo. Y aquí puede haber, por ejemplo, un nistagmo que sea unidireccional, pero que tenga distintos grados y puede seguir siendo algo periférico. Incluso para poder confirmar o sospechar de que algo es periférico, hay una ley que se llama la ley de Alexander, que sirve para los nistagmos unidireccionales, donde en la medida en que yo voy llevando, ¿cierto?, la mirada en forma contralateral a la lesión, va aumentando la velocidad en que bate el nistagmo, ¿ya? Entonces es muy importante que hagamos esta diferencia, porque si se mantiene batiendo en la misma intensidad, tanto alejándome como acercándome del supuesto estímulo o supuesto lado que está alterado, si eso se mantiene igual, eso es más sugerente que sea central. En cambio, si va increciendo, eso es un ley de Alexander positivo y es más probable que sea periférico. Bueno, el nistagmo espontáneo, como les comenté, siempre hay que tratar de no llevar a mirada extrema, sino que encontrarlo a 30 grados. El nistagmo posicional tiene relación con buscar distintas posiciones en las cuales el paciente va a reproducir el nistagmo y que es muy importante en el vértigo postural paroxístico benigno. Como les comentaba, el nistagmo nos puede ayudar a ver si un cuadro clínico es de origen central y requiere una imagen, por ejemplo, o es una lesión periférica y más que una imagen va a requerir una prueba de octavo par, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es un nistagmo central? Uno que no es agotable, que es multidireccional, que no mejora con la fijación, que a pesar de que bate bastante el globo ocular, el paciente no está tan sintomático, que obviamente se puede alterar, se puede presentar junto con otras alteraciones neurológicas y que generalmente tiene un romber alterado, o sea, un paciente que no puede ponerse de pie o está de pie con la base de sustentación muy amplia. Distinto a un nistagmo periférico que generalmente hay una ley de Alexander positivo, es unidireccional, es agotable, mejora con la fijación y generalmente un paciente muy sintomático, ¿ya? Aumenta la oscuridad porque ahí el paciente no tiene forma de fijar. Y si bien en el romber puede haber cierto desequilibrio y tendencia a ir hacia algún lado, generalmente el paciente puede detenerse en pie y no tiene esto de aumentar en gran medida la base de sustentación. Bueno, el noveno par tiene que ver con varias funciones. Está el reflejo faríngeo que tenemos que buscar por cada lado izquierdo, lado derecho, ¿cierto? Con un baja lengua.
y tiene que ver también con la sensibilidad y con la elevación palatina. Generalmente las líneas de fuerza son verticales y por lo tanto cuando yo tengo una lesión, por ejemplo en este caso una lesión al lado derecho, la úvula se desvía contralateral, ¿ok? Distinto a cuando yo tengo una lesión del hipogloso, que vamos a ver a continuación, que ahí es ipsilateral. Bueno, con respecto al décimo par, puede verse alterado, por ejemplo, cuando hay alguna alteración laringea, puede el paciente ponerse difónico, alguna voz bitonal, también puede haber algún tipo de escape nasal y algunas alteraciones parasimpáticas. El par número 11 es bastante interesante porque hay una inervación del esternocleidomastoideo, que es un músculo que, a diferencia de la vía córtico-espinal clásica, que es contralateral, esto es ipsilateral. ¿Ya? Y por la forma en que está ubicado anatómicamente, produce movimientos contralaterales del cuello. Pero ojo que su inervación es ipsilateral. ¿Ok? Lo otro que también ayuda este nervio es la elevación de los hombros, ¿cierto? A través del trapecio. Y como ya les comentaba, el hipogloso, la protrusión de la lengua en general es del lado ipsilateral a donde está el daño. Por favor, siempre traten de revisar y de estar atentos al trofismo lingual, porque hay algunas patologías, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que una de sus características es que hay una atrofia, ¿cierto?, importante lingual. También puede haber alguna lesión, por ejemplo, algún daño que pueda también provocar alguna atrofia. Hay que tratar de fijarse en esos detalles, como por ejemplo en este caso que hay una atrofia importante lingual a la izquierda. Bueno, ya finalizando, hay un concepto muy importante que se trata de los síndromes alternos. Los síndromes alternos denotan una lesión en tronco donde, como hay tantos núcleos y vías, tanto motoras como sensitivas a nivel de tronco, el paciente va a tener una expresión clínica muy rica. Lo clásico es que cuando hay una lesión de tronco hay un par craneal ipsilateral que está comprometido y una vía larga contralateral. Como les comento, generalmente hay varias vías y núcleos comprometidos y como pasa el sistema reticular activante ascendente, también pueden haber grados variables de compromiso de conciencia. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente con un síndrome de Wallenberg, o también se llama vulvar lateral, donde si tenemos un paciente con una lesión vulvar lateral izquierda, vamos a ver que el paciente tiene un Horner ipsilateral, o sea, izquierdo, tiene una hipoalgesia y termianestesia ipsilateral, o sea, izquierda, y ojo que puede tener una lesión contralateral de vía larga, o sea, una hipoalgesia o termoanestesia del cuerpo contralateral. Entonces es muy importante esto porque el par craneal te dice cuál es la altura de la lesión, si es bulbo, si es puente, si es mesencéfalo, también te dice el lado, si es izquierdo o derecho. Entonces, en este caso, si yo tengo una lesión vulvar lateral izquierda, los síntomas de par craneal van a ser al lado izquierdo y la vía larga contralateral a derecha. Y acá hay otro ejemplo, la verdad que hay muchos síndromes alternos, pero acá hay otro ejemplo que es el síndrome de Weber, donde hay una lesión peduncular, ¿cierto?, a nivel de mesencéfalo, y aquí se afecta el tercer par ipsilateral, y que sería el par craneal que da la ubicación y el lugar, y la vía larga contralateral, que en este caso es una hemiparesia. Entonces el paciente tiene un tercer par izquierdo y una hemiparesia derecha.